Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Mundo Económico Z David, en el cual tocaremos temas netamente económicos y administrativos, ya que mi perfil como economista me permite hablar sobre estos temas. Como también uno de los campos de acción a los cuales me dedico, como muchos saben, es la docencia universitaria, con lo cual resolvemos muchos talleres y dudas desde primer semestre hasta décimo semestre, que son los cursos que siempre mantengo dictándoles algunas de las clases, ¿cierto? Con esta iniciativa ya hemos subido videos tutoriales de talleres de economía de primer semestre y seguiremos haciéndolo. Entonces le doy la bienvenida para que arranquemos de la mejor forma a hablar de temas económicos, solución de talleres y todo lo que ustedes deseen que tratemos en este canal. Espero se suscriban, comenten y el tema de hoy es un tema de interés general como lo es los inicios de la geopolítica. A continuación hablaremos de eso. ¿Cómo se dan los inicios de la geopolítica? Es el tema de hoy. Incluso son varias etapas en las cuales ha venido hablando de geopolítica a nivel clásico, a nivel contemporáneo y a nivel actual, ¿no? Como si fueran tres niveles, uno de la Edad Media, otro del siglo XX y otro del siglo XXI, digámoslo de esa manera. Pero la geopolítica ha existido siempre. La geopolítica ha estado ahí presente durante todas estas etapas porque de cierta manera lo que han buscado las civilizaciones, vamos a hacer un análisis desde la Edad Media, siempre lo que han buscado este tipo de civilizaciones es coordinar de cierta manera los espacios territoriales en base a consolidar poderes económicos, políticos y utilizar estos poderes a favor del territorio o de la conformación de organización en territorios, extensiones de territorios dadas. Entonces, bueno, más adelante vamos a ir dando conceptos más claros de lo que es la geopolítica, pero hablaremos hoy de la Edad Media en Europa y cómo se relacionó la economía y la geopolítica con Asia y con América. Listo, entonces arranquemos. Vamos a empezar hablando de cómo se encontraba la situación económica de Europa en la Edad Media. En la Edad Media, Europa estaba pasando trabajos, un poquito de problemas económicos, porque era una economía que no, en el tema comercial no se reconocía por ser exportadora o por tener unas cadenas de producción fuertes. ¿No? Tenía unas cadenas de producción centradas en la agricultura y todo su sistema comercial estaba enfocado en el proceso de importación. Importaban productos de Asia, como lo son las sedas, las telas, los muebles, las porcelanas chinas. Si ustedes buscan o investigan un poco de la Edad Media de cada uno de estos continentes, vamos a encontrar que Europa no tenía muy buenas condiciones económicas. Y eso es evidente. Ustedes pueden mirar cómo era la situación en Europa y miren videos, películas, como también documentales y todo lo que ustedes deseen buscar como fuentes y van a encontrar que en Europa siempre existió mucho la pobreza y fue muy evidente la pobreza y la dependencia de países como China, que eran los que suplían de bienes a la parte europea. ¿Cierto? Entonces, de esta manera lo que nosotros podemos analizar es que el país que desde unos inicios, desde la Edad Media, preveía una tendencia hacia un desarrollo económico que luego podía haber acogido al resto del planeta, era China desde la Edad Media. China ya producía sedas, China ya producía porcelanas, China ya tenía sistemas de comunicación y de imprenta antes de que se descubriera en Europa. Y ellos, a través de la ruta de la seda, ya llevaban sus productos hasta Europa. Y Europa tenía que pagar todos esos bienes importados desde la China. Ese era el contexto en la Edad Media, a nivel comercial y a nivel de una situación económica. Europa, vamos a hablar más centradamente en lo que es España porque tiene que ver mucho con el colonialismo y el descubrimiento de América. Entonces España ya también generaba un poco de extracción de metales y su economía se basó en el mercantilismo, darle valor a esos metales preciosos, el oro, la plata. Entonces es allí cuando, por acorde a su situación económica, uno de los personajes importantes como es Cristóbal Colón,
empieza a sustentarle a la realeza de esa época que quiere encontrar o va a encontrar una ruta marítima para lograr llegar a la India y lograr llegar a China después y generar esos lazos comerciales mucho más cercanos entre España y la China, porque es que China, para llevar esos productos por tierra debían pasar a través de la ruta de la seda por países de Oriente Medio, y Europa tuvo muchos problemas de guerra con esos países, entonces era muy difícil la comunicación terrestre entre España y la China. Por eso, bajo argumentos de Cristóbal Colón de que la Tierra era plana y de que la Tierra, el planeta Tierra era pequeño, de cierta medida lo que decía Cristóbal Colón era que el diámetro de la Tierra no era tan grande, no era tan largo, y que él podía encontrar rutas marítimas para lograr conectarse directamente con la India y luego con China. ¿Por qué sabía eso Cristóbal Colón? Porque tenemos otro viajero como fue Marco Polo, que él ya estuvo en territorios indios y en territorios chinos, y bajo esos escritos y esas rutas marítimas de Marco Polo que llegaron a manos de Cristóbal Colón, entonces él podía prever la ruta y el lugar de destino de sus embarcaciones. De esta manera logra convencer a la realeza y zarpa o sale con los 3 grandes barcos conocidos, la Pinta, la Niña y la Santa María. Bueno, esa es ya una historia totalmente que la podemos tocar de pronto en otro tema, pero lo ideal es que sale hacia la India para conectarse con China, ¿sí? Por eso cuando llegó a América se decía que llegó a la India y que todos eran indios, porque se hablaba del país, de la India, ¿no? Que está cerca de China. Pero entonces cuando él intentaba rodear el continente europeo para llegar a la China o a la India, entonces se desvía y, como todos saben, ¡pum!, o sea, llegó a América, ¿no? Llegó a América, se hicieron varios viajes, reconocimientos, porque pensaban que estaban en el mismo continente, pero cuando llegaron otros personajes importantes españoles, pues determinaron que las tierras a las cuales habían llegado Cristóbal Colón y sus tripulantes era un continente nuevo, eran tierras totalmente desconocidas, en las cuales podrían empezar a colonizar, ¿cierto? De esta manera, ellos encuentran en América Latina un tapete verde completamente. Un lugar lleno de recursos, como ustedes lo saben, América del Sur, tierras casi vírgenes porque no existía ni siquiera la explotación. Sí habían de alguna manera civilizaciones muy antiguas, tribus indígenas, pero las tierras y los tesoros que estaban escondidos aquí estaban casi que vírgenes. De esa manera empiezan a extraer gran parte, casi lo que más se pudo, de plata, oro, que eran los metales preciosos con los cuales Europa se basaba su economía, el mercantilismo, ¿no? El cambio de bienes y la importancia del oro y de la plata. Entonces toda esta masa mercantilista empieza a abastecer España para saldar una economía que venía rota y para empezar a generar pagos de deudas entre España y otros países vecinos con los cuales mantenía su relación. Pero de todas maneras, como el país que seguía siendo el productor de bienes era China, entonces mucha de esta riqueza monetaria, llámese así, plata, oro, metales preciosos, terminó al fin y al cabo en China. Ellos eran los que vendían, ellos eran los que exportaban, y Europa siempre fue un comprador. De esta manera no necesariamente las riquezas americanas generaron pues el desarrollo económico que tiene Europa, pero sí fueron un pilar fundamental para al menos sostener una economía que venía quebrantada y que no llegue al límite más bajo, sino que al menos sostenga un poco la economía, y de esa manera Europa empezó a depender de esos recursos provenientes de América. Y todos lo sabemos, de cierta manera. Pero llegó un momento donde más de 100 años de explotación de estos recursos desde América, de los cuales Europa se ayudó bastante en su economía, pues resulta que América empezó a buscar ya una independencia. Como todos lo saben, América ya empezó a buscar una independencia, a apoderarse también de sus tierras nuevamente, y ese fue uno de los golpes más duros para España, para toda Europa, porque
empezaron a bajar drásticamente los ingresos de plata a Europa, drásticamente, a la tercera parte de lo que normalmente recibían del exterior, que era de América, empezaron a recibir la tercera parte, empezó a reducirse drásticamente el ingreso de metales preciosos a Europa. Entonces, bueno, China venía, estamos relacionando estos tres sectores, ¿no? En esa época, año 1500, 1600, inicios del 1600. Entonces, China ya venía repuntando como una economía emergente y creciente gracias al tema comercial. Europa seguía rezagada. De esa manera, mientras Inglaterra en esa época también estaba generando algunas actividades comerciales con la India y de esa manera ustedes pueden consultar también la guerra del opio y bueno, muchas estrategias para que Inglaterra logre tener un tema económico o una reunión financiera, un capital, por decirlo así, financiero en esa época. Entonces empieza a dar ya los inicios de lo que conocemos como industrialización. Y la industrialización es el punto clave, tal vez ya como el último recurso, porque si no China venía encima. Inglaterra es el primer país que industrializa, luego vienen los demás países europeos a industrializar y de esa manera dejan atrás a China e incorporan en Europa sistemas de transporte más eficientes, ya se incorpora el tren, se incorporan máquinas de vapor y todo ese tipo de cosas, hasta lograr una industrialización que de cierta manera lograron sostener esa economía antes de la industrialización gracias al impacto que les generó el descubrimiento de América. Listo, de cierta manera diríamos que esto sí es una geopolítica, aunque en esa época no se hablaba de geopolítica, pero sí se estaba utilizando estrategias, un tipo de estrategias a través de la colonización, a través de propuestas económicas, incluso ya se empezó a evidenciar la inflación en Europa, ¿no? Ya empezó a haber rasgos económicos en estas civilizaciones. Y América fue fundamental para ese proceso de industrialización y de las relaciones entre Asia y Europa. Entonces, de esa manera, damos estos primeros rasgos históricos de indicios de geopolítica en la Edad Media. ¿Listo? América luego ya empieza a tener un traspaso hacia la independencia y en Europa ya en el año por ahí 1916 empiezan a aparecer personalidades que ya hablan de una geopolítica en sí y que más adelante esto va a desarrollar la primera, la segunda guerra mundial, una guerra fría que se consolida como ya la geopolítica como estrategias para desarrollar una economía dentro de los espacios territoriales y poder administrar bien de esta manera y lograr que estas organizaciones, llámese estados, empiezan a tener un sentido propio de subsistencia y de cómo se relacionan con el resto. Entonces, ese es el segundo punto que vamos a desarrollar a continuación. Sigamos.